Hoy nos metemos de lleno en una metodología de investigación que es, la verdad, bastante provocadora. Una que viene a desafiar nuestras formas más tradicionales de pensar. Podríamos decir que es como una especie de rebelión contra las líneas rectas en un mundo que, como vamos a ver, se resiste totalmente a que lo simplifiquemos. Y para entrar en materia, todo arranca con una pregunta, una que es fundamental. A ver, si la realidad es una red, una maraña compleja y entrelazada, ¿por qué nos empeñamos en usar herramientas que se basan en una idea tan simple como la de causa y efecto? Pues justo esa tensión, ese choque, es lo que la investigación rizomática intenta, si no resolver, al menos abordar de otra manera. Vale, para empezar vamos a explorar por qué este pensamiento lineal, el de toda la vida, pues se nos queda corto. La cosa es que cuando nos enfrentamos a la complejidad del mundo real, las explicaciones que parecen más sencillas, a menudo acaban escondiendo más de lo que nos enseñan. Aquí se ve clarísimo el contraste. Por un lado, el pensamiento lineal, que siempre busca la certeza. Y esto acaba creando lo que el sociólogo colombiano Jesús Alberto Andrade, que a su vez se basa en Edgar Morin, llama archipiélagos de certidumbre. O sea, son como islas de conocimiento muy seguras, muy aisladas, donde todo parece tener sentido. Pero claro, la realidad no es un archipiélago, es más bien un océano lleno de interconexiones, de incertidumbre, de cosas que surgen sin que las esperemos, y todo eso desde luego no se puede entender mirando solo desde una de esas islitas. Y esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Para entender de verdad hay que tener el valor de abandonar esas zonas de confort intelectual. Es una invitación, en toda regla, a atreverse a navegar por la incertidumbre, a ser más creativos y sobre todo a hacernos nuevas preguntas. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo pasamos de la idea a la práctica? Pues este nuevo enfoque se apoya en tres pilares fundamentales, tres ideas clave que nos van a dar una perspectiva completamente nueva. El primer pilar es la complejidad. Y ojo, que aquí complejo no significa complicado, no. Se trata de entender que todo, absolutamente todo, está conectado. Que nada existe por sí solo, de forma aislada. La realidad es como un tejido, ¿sabes? Donde cada hilo afecta a todos los demás. Pensemos, por ejemplo, en un ecosistema. No es solo una suma de plantas y animales, ¿verdad? Es una red de interacciones súper delicada donde si quitas una sola especie, las consecuencias para todo el sistema pueden ser totalmente imprevistas. Luego tenemos el segundo pilar, la transdisciplinariedad. Y esto va mucho más allá de una simple colaboración entre expertos, ¿eh? No se trata de que un físico y un sociólogo se tomen un café y charlen un rato. La idea es crear un conocimiento completamente nuevo, uno que de verdad cruce las fronteras de sus disciplinas para poder mirar el problema en toda su dimensión. Y aquí llegamos al corazón de todo, a la metáfora central, el rizoma. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en la raíz de un árbol. Tiene un tronco, unas ramas principales, es jerárquica, ¿no? Pues el rizoma es todo lo contrario. Pensemos en el jengibre, por ejemplo. Crece bajo tierra, sin un orden aparente, en todas las direcciones. Cualquier punto se puede conectar con cualquier otro. No hay un centro, no hay jerarquía. Es sencillamente el modelo perfecto para entender el conocimiento en red. Venga, pues ahora vamos a ver cómo toda esta teoría se convierte en una metodología práctica. Porque claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se dibuja un mapa de algo que por definición no tiene ni centro ni un camino fijo? Pues el proceso se organiza en tres movimientos clave. Primero, la segmentación, que es como dividir el problema en sus grandes temas. Después, las mesetas, que es donde vemos cómo esos temas se cruzan y se conectan. Y por último, la desterritorialización o líneas de fuga, que es donde buscamos los caminos nuevos, los inesperados, que surgen de todo eso. Y para que todo esto no se quede en algo abstracto, vamos a aterrizarlo con el ejemplo que se usa en la fuente original, uno muy potente y complejo, el del conflicto armado en Colombia. Venga, vamos con el primer paso, la segmentación. Aquí lo importante es que no se busca la causa del conflicto, como si hubiera solo una. Para nada, lo que se hace es identificar las grandes áreas, los grandes temas que lo componen. Por ejemplo, está lo político, con todas las luchas de poder. Lo social, con las desigualdades. Por supuesto, la violencia, en todas sus formas, no solo la física. Y también, muy importante, la resistencia, las respuestas de la gente. El segundo paso es identificar lo que se llaman mesetas. Pensemos en ellas como los nudos, como los puntos calientes, donde los temas que vimos antes se cruzan y se mezclan. Por ejemplo, una meseta sería donde lo político y lo social chocan, o ese punto donde la violencia y la resistencia se entrelazan de formas muy complejas. Es justo ahí, en esos cruces, donde el fenómeno cobra vida, donde de verdad empezamos a ver su verdadera complejidad. Y finalmente llegamos a las líneas de fuga. ¿Qué son? Pues son esas trayectorias imprevistas que surgen de los nudos que acabamos de ver.
Son las conexiones que nadie esperaba. Por ejemplo, una línea de fuga potentísima en el conflicto colombiano podría ser cómo, de repente, en zonas de mucha violencia, surgen movimientos artísticos. Gente que usa la música o el teatro para crear discursos de paz completamente nuevos, que no existían antes. Estas líneas nos muestran, en el fondo, hacia dónde está evolucionando todo. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, porque esta metodología no solo sirve para cambiar el mapa, es que transforma a la persona que lo está dibujando. Exige, casi nada, una rebelión personal contra la necesidad de tener certezas. El rol de la persona que investiga cambia, pero de forma radical. Ya no se trata de analizar un objeto desde la distancia, como si no tuviera nada que ver. No. Ahora se trata de comprender un sistema complejo desde dentro, y eso implica aceptar la incertidumbre, reconocer que la propia mirada, la propia presencia, ya está alterando lo que se observa, y en definitiva, abandonar esa vieja ilusión de una objetividad total y absoluta. Esta frase, de nuevo, ilustra de maravilla el espíritu de todo esto. Es esa provocación, esa rebeldía de la que hablábamos, esa voluntad de cuestionarlo todo y de ir más allá de lo que ya se sabe, lo que al final permite generar un conocimiento que sea de verdad nuevo y que aporte algo diferente. Claro, todo esto nos lleva a replantearnos una pregunta bastante de fondo, ¿no? ¿Qué significa realmente tener un método de investigación? Y aquí es donde encontramos la gran paradoja, que es genial. La investigación rizomática no es un nuevo conjunto de reglas para sustituir al antiguo. No es una nueva receta de cocina que seguir al pie de la letra. En el fondo, y esto es lo más interesante, es casi un antimétodo. Porque su objetivo real, su verdadera finalidad, es mantenernos en un estado de cuestionamiento constante. Nos obliga a preguntarnos una y otra vez, oye, ¿por qué investigamos de esta manera? ¿Qué ideas preconcebidas tenemos? Es, por así decirlo, una herramienta para desmontar nuestras propias herramientas. Y vamos a cerrar con una última reflexión. Si dejamos de pensar en el conocimiento como un destino, como una verdad final a la que hay que llegar, la investigación se transforma por completo. Se convierte en otra cosa, se convierte en un viaje continuo de exploración, de conectar puntos, de crear mapas que siempre serán provisionales para un mundo que, al fin y al cabo, nunca deja de cambiar. Y eso nos deja con la pregunta en el aire. Si no hay un destino final, ¿cuál es entonces el verdadero propósito del viaje?